Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar en su podcast favorito. Mi nombre es Agustín Chávez. Bienvenidos una vez más a este podcast que trata precisamente, como ya saben, de romper mitos, estigmas, tabúes. Y para eso hoy tengo un tema muy especial y sobre todo en donde yo me he visto envuelto. Este increíble tema que obviamente hay mucha gente que todavía no identifica, hay mucha gente que todavía no sabe cómo tratarlo y sobre todo cómo prevenirlo. Si no han leído el título, no se preocupen, yo se los voy a leer. Y el tema del día de hoy es qué es la ansiedad y cómo se siente. Y para eso, el día de hoy está conmigo Jorge Castro. Él es terapeuta en psicología y consejero en adicciones. Jorge, gracias sobre todo por darte la oportunidad de, y creo que el tema cayó en muy buenas manos porque afortunadamente ya has tenido una experiencia en esto y sobre todo nos vas a ayudar el día de hoy a saber qué es, cómo prevenir, cómo tratarlo y todas esas dudas y sobre todo que hay muchos mitos por ahí sobre qué es la ansiedad. Bienvenido. Ok, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Para nosotros o para mí es un honor estar aquí. Y pues sí, vamos hablando sobre lo que haya que hablar. Sí, creo que vamos a empezar desde el principio y creo que para empezar a definir este tema vamos a empezar desde abajo. ¿Qué podemos definir que es la ansiedad? Ok, bueno, primero que nada pues entender toda la cuestión de la ansiedad vista socialmente. Es muy complicado en realidad poder definirla. ¿Por qué? Pues porque hay hay mucho ruido, ¿no? Mucho mito en la cuestión de es que no sé, un cigarro y es que siento ansiedad. Sí. Ya lo usamos para todo, ¿no? Para todo se usa. Entonces es una palabra que digamos está sobrevalorada en nuestra sociedad. No sé si tenga que ver totalmente con que estemos a lo mejor en México, en esta zona geográfica, que aquí sea como algo más que se utilice más esta forma pues de expresarse. Exacto. Pero bueno, la ansiedad vista desde la medicina, total cual entra en un trastorno, como hablándolo o entendiéndolo como una enfermedad. Entonces en la medicina pues está el CI-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Okay. Y en los temas de la salud mental está el DSM-5, Okay. que es el manual de diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. Entonces aquí en estos listados pues la ansiedad entra como un trastorno. En el DSM-5 se conoce como el TAG, que Okay. es el trastorno de ansiedad generalizada. Okay. Y pues aquí médicamente, científicamente, pues surge la necesidad de diagnosticar, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, para poder determinar una enfermedad como tal, necesita tener un diagnóstico. Sí, ¿Sí? Entonces, este diagnóstico está estipulado en estos estándares, que son estos libros. Y bueno, pues de ahí se va desarrollando, ¿no? Todo esto. Ahora, casi todas las personas tenemos una tendencia a ver la ansiedad desde una forma pues emocional, que tiene que ver con pensamientos, con fantasmas atormentadores, con miedos, y pues claro que sí es así, ¿no? Pero entender la ansiedad desde el aspecto primordial, ¿no? Que es lo biológico, o sea, antes que seres pensantes, seres emocionales, o sea, personas o sea, antes de ser quienes somos, porque lo que somos pues es un conjunto de sistema de creencias, de aprendizajes, de cuestiones que hemos ido desarrollando a través del tiempo en nuestra personalidad. Y gran parte de la personalidad que tenemos
está ligada al marco social. Sí. Entonces el marco social nos bombardea de mucha información. Y nos va pautando como se tiene que hacer esto. Y para ser feliz esto, y para ser, tener una familia tiene que ser así, y para tener una relación tiene que ser así, y así debe de ser. Sí. Dependiendo lo que marque, pues lo que vemos en las pantallas, vaya, ¿no? Que es el acceso más inmediato a información. Entonces, somos personas que estamos conformadas de esta manera, pero antes de eso somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y biológicamente, pues tenemos formas en las que funcionamos. Es decir, hay estructuras dentro de nosotros, hay estructuras. ¿A qué voy con esto? A que la ansiedad es una reacción, es un sistema del cuerpo. Tiene que ver con una defensa automática, con una reacción. ¿Sí? Cuando yo me pongo alerta, estoy alerta porque algo sucede y volteo y es como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Un ruido fuerte, un choque, un grito, una llamada de atención, lo que sea, ¿no? Me activa. Sí. Y entonces ese pequeño instante de ese pequeño disparo en el cerebro de adrenalina, de endorfina, de serotonina, puede ser que active esta emoción que llegamos a conocer o entender como ansiedad. ¿Sí? Entonces es una respuesta biológica del cuerpo tal cual, ¿no? Lo que es entender la ansiedad es algo que está en nuestro cuerpo de forma natural, que nuestro cerebro segrega, ¿sí? Hay una serie de procedimientos pues que suceden en el cerebro para que nuestro cuerpo sobreviva y vamos, la ansiedad no es mala tal cual, la ansiedad es un sistema que tiene nuestro cuerpo para mantenerte alerta, ¿sí? Entonces definir ansiedad pues es esto, ¿no? Es definir la ansiedad como un sistema biológico, un sistema emocional para protegerme, ¿sí? Para mantenerme alerta de las diferentes situaciones. Y pues ya se va avanzando después a lo que el tema está impulsado en este momento, pues que es entender a lo mejor el trastorno de ansiedad, ¿no? Que sería más bien entender eso. Sobre todo eso, qué bueno que mencionabas, y justamente es lo que me resalta y lo que puedo hilar a la siguiente pregunta, es de estos también incluso hasta famosos trastornos de ansiedad, ¿no? Porque ya podemos saber que la ansiedad es parte de nosotros y de todos, o sea, todos a lo mejor hemos vivido ciertos tipos de niveles de ansiedad, pero lo malo es cuando esto se va incrementando y luego se crean este tipo de trastornos, ¿no? Pero ¿qué son esos trastornos, obviamente, de ansiedad? Que es donde ya quizás a lo mejor podemos empezar a ver algunos problemitas o incluso focos rojos que no son los que en realidad deben de estar en nosotros, ¿no? Sí, claro. Bueno, entender los trastornos de ansiedad es entender pues que son problemáticas, ¿no? O sea, yo por ejemplo como psicólogo, pues como psicoterapeuta o como terapeuta, pues no puedo encasillar a una persona, a un paciente solamente con un trastorno, vamos, o sea, porque los trastornos te ponen trastorno de ansiedad generalizada, síntomas, signos, esto y esto, ¿no? Y ya con eso tienes un trastorno, ¿no? Okay, va. Entonces, ¿qué sucede con estas cuestiones? Pues que hay un exceso de diagnóstico de trastorno de ansiedad, ¿no? Que sucede, digamos, en la infancia, en los niños, hay un sobrediagnóstico del TDAH, o sea, del trastorno del déficit de atención. Y tal vez esto puede ser desde mi perspectiva, un contra para diagnosticar, pues, o para dar un tratamiento. ¿Por qué? Porque tienes que ir más allá. Sí, tienes que ir más allá y entender que a las personas, pues cada persona es un mundo, cada mente, cada personalidad
es un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, muchas veces la ansiedad o estos trastornos de ansiedad tienen distintas formas de expresarse, ¿sí? De vivirse, de sentirse. Y es ahí donde surgen como los distintos declives. Sí. Alguien se puede a lo mejor ir por ataques de pánico, claro. Alguien se puede ir sintiendo fobias muy fuertes, alguien le puede pegar ataques de respiración, de falta de aire, sí. O de exceso de hiperventilación, sí, o de exceso de aire. Hay adicciones, hay gente que vive distintas adicciones, y no solamente hablando de drogas, de sustancias, que es lo primero que imaginamos al entender la palabra adicción, sino pues ahí está el cigarro, ¿no? Está el cigarro, están las redes sociales, la están comida. Los videojuegos, está la comida, hay trastornos alimenticios, sí. También. Y todo esto está en el DSM-5, estipulado, escrito. Está ahí todo de alguna forma listo para diagnosticar. Pero tú como terapeuta tienes que entender que la persona no se va a encerrar solamente en un... O sea, vas a ver el síntoma, pues no deja, claro, de fumar, está triste, no deja de llorar, se siente solo, tiene lo que llamamos depresión, que también es otro tema. Claro. Entonces, pues entender los trastornos de ansiedad es entender trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático, trastornos de pánico, trastornos alimenticios, trastornos relacionados a la adicción, trastornos incluso en el ámbito sexual. Uno muy conocido, el trastorno obsesivo compulsivo, tiene que ver totalmente con la ansiedad. Aparte. Entonces son temas importantes y delicados. Oye, en este viaje de la ansiedad, sabemos que hay ciertos tipos de trastornos y obviamente de la ansiedad, ¿no? Como lo acabo de mencionar, obviamente algunos son las fobias, los trastornos de pánico, los de la ansiedad generalizada, y sobre todo, creo que más que en este momento etiquetarlos, estaría también interesante que obviamente ya cuando llega a ese trastorno es como de, bueno, ya hay que identificarlo y todo, pero estaría más interesante saber qué causa los trastornos de ansiedad, porque a lo mejor ahorita ya como me ayudaste a identificarlos y a separarlos, pues ya es más fácil, ¿no? Pero ¿cómo una persona va a llegar a esos puntos y a esos niveles? Sobre todo, me imagino que esto va a tener que ver con experiencias de vida, familia, relaciones, trabajo, y va a ser como un cúmulo de algo, pero pues al final del día debe de haber una causa, ¿no? Y hay veces que la causa pues incluso viene a veces, creo que desde la infancia, si no es que me equivoco. Entonces, no sé si sea por ese camino, o no sé si sea algo que desarrollemos, no sé si sea algo que magnifiquemos a veces con alguna experiencia, no sé, ayúdanos con eso. Sí, claro. Bueno, entendiendo desde la definición de hace rato, biológicamente, tiene que ver totalmente con amenaza y estrés. Okay. ¿Qué me amenaza y qué me estresa? Entonces, estas cuestiones que se están repitiendo constantemente en mi vida, okay, y dependiendo mucho cómo es mi manejo emocional, ¿no? Exacto. Cómo digiero las cosas, cómo digiero yo las cosas. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la personalidad del individuo, el cómo vaya a sobrellevar estos distintos, estas sumas de estrés, estas cargas de estrés que pues conlleva el diario vivir, las situaciones traumáticas que pueden existir, tanto en la infancia, o sea, es dividir, pues, porque tanto no es lo mismo las etapas de adolescencia, claro, las etapas de adultez, las etapas en la infancia. Por ejemplo, en la infancia puedes detectar ansiedad que puede ser inducida totalmente por
pues por los padres. Sí, completamente, sí. Entonces, ellos se implantan en quizás alguna inseguridad, ¿no? Sí. Desde esto tan básico que a lo mejor es la alimentación de ¿por qué estás comiendo tanto? ¿Por qué te levantas tan tarde? Sí. Y no seas flojo. Es que esto está mal, esto está bien. Está muy fuerte. No hagas eso, no hagas eso. Y en realidad muchas veces es el miedo del padre. Sí, y el padre le está metiendo este miedo al niño. Eso está mal. ¿Por qué estás viendo eso? Y el niño a lo mejor estaba viendo nada más un color o algo bonito. Sí. ¿Por qué estás viendo eso? El padre, entonces es como cuando nosotros vemos a lo mejor a un perro en la calle, ¿no? Y tú dices, ese perro me va a morder. Pero llega un niño y agarra el perro qué como si bonito. nada. Qué bonito. Sí. Pero ¿qué pasa si tú le dices al niño? ¡Ey! No lo agarres. Sí, te va a morder. Ajá, el niño siente miedo, ¿no? Claro, inmediatamente. Entonces, y el mismo perro puede hasta llegar a sentir esa parte. Entonces, qué delicado es esto desde la infancia, ¿no? Qué delicado es lo que le transmitimos a las personas, lo que le transmitimos a nuestros hijos. Ahora, en la adolescencia, ¿no? Ya traemos a lo mejor una carga de ansiedad de estas experiencias de vida de la infancia, que nunca detectamos, claro, ni nos preguntaron, simplemente sucedieron, la registramos y empezamos a vivir con eso. Crecimos y vámonos con lo mismo. Ahora, estoy hablando de ejemplos básicos, porque ya donde hay violación, donde hay temas fuertes, en donde hay violencia, golpes, gritos, abuso, ya son temas en donde se empieza a hacer un espectro fuerte de ansiedad, de miedo, ¿no? Sí. Una problemática. Después de ahí surge en la adolescencia, pues llegas a un punto en el que te empieza a disparar la sociedad de un tienes que ser. Sí. Por todos lados. Sí. O sea, tanto en la escuela, la misma escuela te mete en un problema con tus padres. Sí. Porque tus padres llegan a una cartita, un reporte. ¿Cómo mi hijo va a tener esto? Sí. Y es una exigencia de los padres inconscientes de que tú seas funcionario en una escuela que no sabemos cómo tampoco es la educación, cómo son los mismos maestros, cómo son, y no por hablar mal del sistema educacional, ¿no? Sino porque muchas veces surge que por esta misma falta de información en las personas, o esta falta de conciencia que hay en nuestra sociedad en general, nos quedamos cortos para darle lo que emocionalmente necesita un niño, un adolescente, para desarrollarse en un mundo pues que es duro, es duro de vivir, ¿no? Y vas creciendo y después llegas a un punto en el que eres adulto y ahora tienes que funcionar, o sea, ahora tienes que ser el gerente o el licenciado de algo, el dueño, para tener un valor, ¿no? Y esto desde la infancia puede que tu padre te lo esté diciendo, ¿no? Hijo, usted tiene que ser en el futuro licenciado en algo. Pues el niño viene cargado de un montón no de información, viene cargado de un montón de exigencia y un mensaje que ni siquiera él entiende desde un principio, ¿no? Y están preguntándole al pobre niño desde chico, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué quieres ser? Y ay, mira, es que le encantan los bomberos, es que él va a ser bombero. Pobre niño, a lo mejor agarró un carro rojo porque le llamó la atención en ese momento, y ya los papás obviamente por ese mismo forma de vida, pues también uno se imagina cosas, ¿no? Entonces, digo, evidentemente a los padres nadie les enseñó a ser padres, pero creo que sí debe de haber, creo que a lo mejor me vas a dar la razón, creo que a lo mejor quizás nuestra generación está marcando como esa división en donde pues ya incluso algún trauma generacional, pues ya uno no lo quiere, o sea, ya uno no va a crecer, incluso a lo mejor si nosotros ya tenemos hijos, creo que ya no vamos a repetir esos mismos mensajes de tienes que ser esto, y tienes que estudiar, y tienes que, o sea, no imponerle algo a los niños, porque si a nosotros nos pasó, y luego crecimos con esta ansiedad que al final se magnificó, pues evidentemente creo que nosotros siento que la generación ahora quiere romper ese patrón para que no se siga repitiendo y sobre todo para que no afecte pues a las próximas generaciones, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el trabajo terapéutico, al menos desde mi perspectiva, o al menos en lo que representa
mi visión o mi trabajo como terapeuta pues es romper esos patrones, es buscar ir más allá de los sistemas de creencias con los que fuimos, con los que nacimos, claro. y los que fuimos aprendiendo mediante nos fuimos desarrollando. Y sobre todo, para mí ha sido muy difícil, por ejemplo, separar como mi necesidad de cambiar al mundo, ¿no? Porque Claro. uno cuando empieza a trabajar en estas cuestiones, pues empieza a tener ciertas respuestas que dice, oye, pues esto, si la gente lo entendiera, habría una gran diferencia. Claro, exacto. Pero, y de repente volteas y ves al mundo y dices, pero el mundo no quiere cambiar. No, está bien. Y de repente El te mundo no sientes quiere como cambiar. tú, como rodeado como en la masa, Ujú. y es como raro, es como de, bueno, si yo ya lo entendí, y ya desperté y ya cambié la mentalidad, y a lo mejor hay veces que quieres que los demás se contagien de eso mismo, pero es muy difícil porque entrar a la mente de otra persona y tratar de modificar esas conductas que han repetido durante tantos años, pues es muy difícil y Sí. es duro y creo que siento que el cambio, independientemente que uno quiera ayudar, si la otra persona no quiere, va a Sí, estar sí, muy sí, difícil. es muy difícil. Por ejemplo, yo conozco muchos casos, tengo muchos casos en particular en los cuales existe una fuerte negación inconsciente. Ok. Que ese es el tema que ahorita tú mencionabas de qué pasa dentro de uno, qué sucede en tu historia para tener un trastorno de ansiedad, Sí. ¿no? Volviendo a eso, hay personas que te impresionaría ver cuánta dependencia le tienen a su historia traumática, a su historia dramática. Ujú. El drama en su vida les da una identidad. Y hay gente que no está dispuesto o dispuesta Ujú. a perder esta identidad. Sí. Entonces, llegan diciéndote que tienen ganas de cambiar algo, pero en realidad no lo quieren cambiar, porque les da un sentido de vida. Mm. O sea, hay personas que dependen de su sufrimiento para estar bien. Hay personas que dependen de esta historia triste Claro. para tener un valor. Mm. Porque yo valgo, porque me fue mal en la vida, yo valgo porque... Y es la historia que te cuentan, y es el discurso en el que viven. Y muchas veces es donde surge, es que ¿por qué me va tan mal? Sí. Es que ¿por qué no puedo avanzar? Es que ¿por qué no puedo crecer? Sí, sí, sí. Pues porque es la historia que te estás contando. Esa es la historia que te estás contando a ti mismo todo Claro. el tiempo. Uno como terapeuta tiene que tener mucho cuidado en estas cuestiones, Sí. porque tal vez tú puedes ver fácilmente tal vez el problema desde afuera, ¿no? Todos somos muy buenos para ver el problema desde afuera, Claro. ¿sí? Pero ver el problema adentro, No, creo ver el que problema es adentro lo más es difícil. complicado. Ahora, hacerle ver a otra persona No, pero cuál es su problema es agresivo, llega a ser Sí. llega a ser ofensivo para alguien. creo que es cuando pasa incluso que se ofende la gente, ¿no? Sí. De luego hay mucha gente que choca porque le dice a la otra persona lo que uno piensa y a lo mejor lo que uno ve y la otra persona se ofende porque esa persona es muy directa, es muy sin filtros, es Claro. muy invasiva, pero pues al final te están diciendo las cosas como es, pero como dicen, lo que te checa Sí, te lo choca. que pasa es que le pegan al ego. Aparte. Al ego, y el ego es un sistema que tienes de defensa natural, de supervivencia, pues que dependiendo cómo hayas crecido puede que lo tengas muy, muy elevado Sí. o muy abajo, pero el ego siempre te va a estar diciendo una infinidad de cosas que no te van a tener a gusto, ¿no? Entonces, en esta parte, pues hay que tener mucho cuidado en cómo confrontar. Ahora, hablando en la cuestión terapéutica, ¿no? Ratito que toquemos pues el tema de la terapia, pero la terapia hay un punto en el que se vuelve incómoda para el paciente. Claro. Y tiene que ser así. Sí, Si no, no funciona. ¿Por qué? Porque tú vienes a escuchar tu verdad. sí, Vienes a escuchar qué es lo que está mal dentro de ti. completamente. Entonces, pues no va a ser cómodo ni siquiera para tu ego ni para ti mismo darte cuenta de que el mayor problema eres tú mismo, Sí. o vive dentro de ti, no lo Exacto. puedes ver. Entonces, entender la ansiedad como una alerta también para funcionar.
O sea, es como, a veces la misma depresión te está diciendo, necesitas cambiar algo de ti. La misma tristeza, la misma ansiedad, es una alerta de que hay una amenaza en tu vida. Claro. Y puede que esa amenaza seas tú mismo. Sí, completamente. O sea, porque tus decisiones te han traído hasta aquí, porque los momentos en los que tú no decidiste ir por algo, o tomar algo, o te hiciste para atrás, o fuiste muy abusivo en algo, te provocó una consecuencia que el día de hoy estás viviendo, esta ansiedad. Sí, te la está cobrando, claro. Entonces, incluso el mismo estrés del trabajo. Lo normal, ¿no? Y un paciente que va a decir, no, pues es que tengo mucho trabajo. Pues sí, pero... Y es un contexto difícil. Sí. ¿Por qué? Porque tampoco le puedes decir, oye, pues deja tu trabajo. Ajá. O trabaja menos, no, pues qué padre, ¿no? Pero Sí. en realidad ahí hay un fuerte paradigma Sí. a vencer. Porque ahí podrías preguntarte ya en un punto clave, en un punto circunstancial, pues ¿qué prefieres? ¿El trabajo o tu salud? Claro. ¿Sí me voy a Sobre entender? todo eso. A veces es, ¿qué prefiere? ¿La dependencia de esta persona o su vida? Sí. ¿Qué prefiere? ¿La sustancia o su vida? Sí, 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 sí. Entonces ahí es donde se vuelve muy importante la asistencia terapéutica, profesional. Sí. ¿Sí? Es donde se vuelve muy importante la conciencia de que esto no es cualquier problema. Así como entender que un trastorno, que alguien te puede decir, se te va a pasar, se te va a pasar. No, no pasa nada. Manches. No. Es algo que sí es delicado. Sí es delicado. La persona que vive ansiedad definitivamente tiene que ser entendida, tiene que ser comprendida, tiene que ser respaldada y acompañada. ¿Por qué? Porque la tendencia del que está viviendo ansiedad pues es sentirse solo Exacto. y es quedarse solo. Y entonces una persona que está pasando por aquí pues valora mucho cuando alguien te acompaña, aunque no lo diga. Valoras mucho cuando alguien te acompaña, cuando alguien te da una solución, una respuesta. Entonces, partiendo en todo lo que hemos hablado, pues la ansiedad tiene también otro panorama, que visto desde el psicoanálisis, vamos, ¿no? Esto del DSM-5, el CI-10, son los aspectos científicos, cualitativos, cuantitativos en algunos de los casos, medibles, es decir, cualitativos quiere decir que tienen ciertas cualidades que lo convierten en algo estudiable. Okay. Y cuantitativo lo convierte en algo medible. Okay. ¿Sí? Entonces, la psicología necesita ser medible para ser una ciencia. Y a mí me gusta mucho lo que es medible. Hay por ejemplo, exámenes, test psicoterapéuticos. Me parece que es el de trastorno de ansiedad, es el de Beck. Lo voy a checar, pero creo que es el de Beck. Y son exámenes que te ayudan a medir más o menos cuáles son tus niveles de ansiedad. Okay. Pero donde se pone interesante todo esto es cuando hablas de el espectro en la mente. Okay. La subjetividad. ¿Qué sucede en tu mente? ¿Qué imágenes hay? Por ejemplo, un tema muy interesante lo postuló una psicoterapeuta. Te voy a pasar bien la información para no errar, pero me parece que fue trabajar con niños. Okay. No recuerdo si fue Winnicott o Spielberg, pero hablaba de los imagos. Son temas donde no me quiero meter tanto porque tengo rato que no los estoy estudiando, pero es bien interesante ver, por ejemplo, al niño que ve monstruos en la oscuridad, entendido desde el psicoanálisis, son sus papás. Really? Son sus papás. Y es este tormento que está viviendo el niño del ambiente familiar. Wow. Y la forma en la que lo traduce es a través de sueños, de pesadillas y de ver fantasmas, de tener miedo. No mames.
O sea, imagínate el rollo en el que te metes cuando el niño llega y te dice, papá, tengo miedo. Ajá. Y ahora, ojalá el papá en ese momento sea lo suficientemente amoroso para decir, hijo, no pasa nada. Aquí Claro, estoy". claro. Ajá. Pero ¿qué pasaría si no, hijo? Sí, vete a dormir. Ajá. Ajá. Un No, rechazo. no manches, qué fuerte. Y ahí empieza un montón de situaciones en las que suceden lo que acá son trastornos, allá se empieza a hacer una deformación de la personalidad. Entonces, eh, ahí surge gran creación Ujú. de lo que en nuestro pensamiento existe, en nuestro discurso, en nuestro lenguaje, en nuestra narrativa. ¿Sí? Las palabras que están en nuestra mente tienen una carga emocional. Sí. Y esta carga emocional tiene un significado, una forma en la que nosotros podemos, a lo mejor, si te digo árbol, vas a ver un árbol dentro de ti, Claro. en tu introspección. Cada palabra es así, en tu mente. Entonces ahí se pone muy interesante empezar a escuchar a alguien, su historia. Pues qué es papá, Sí. qué es mamá, desde la infancia, qué sucede ahí, qué es amor, qué es correcto, qué es incorrecto. Por eso te decía, no se trata solamente de encerrar a las personas en un solo trastorno, Exacto. ni diagnosticar de esta manera, ni mucho menos verlo a la ligera, sino cada persona tiene una construcción mental Ujú. y tiene que ver todo desde cómo fueron sus padres, quiénes fueron sus padres, cuál fue su entorno en ese momento, Qué difícil. quiénes fueron sus hermanos, sus primos, sus tíos, con qué jugó, qué imágenes tuvieron ahí en su infancia, qué películas vio, qué construcciones Sí, hay no dentro de él. manches. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que no ve películas a un niño que estuvo viendo Disney toda su Ya vida. sé, no, y completamente diferente se crea una personalidad. Sí. O un niño que tuvo videojuegos, o un niño que fue violentado y nunca tuvo nada. Sí. Entonces ahí es donde puedes entender por qué existen asesinos seriales, por qué existen violadores, por qué existen personas que trabajan Qué fuerte. en la delincuencia organizada, porque Sí. existen personas que se dedican a ciertas cosas, porque hay personas normales, porque hay personas, pues, Mm, todo el mundo. qué Y es donde se fuerte. pone bien interesante el entender estos espectros, ¿no? Sí. Sobre todo las... Y que siento que esto va hilado a la pregunta de quién está en riesgo de tener trastornos de ansiedad. Y creo que va muy ligado a esto de las personalidades, ¿no? Creo que hay personalidades que están creadas, obviamente por este entorno y por este crecimiento, a sufrir un trastorno de ansiedad, sí o sí. Porque al final del día creo que va encaminado a eso por el mismo desenvolvimiento que tuvo la persona, ¿no? Sí, sí, por su misma historia. Yo pienso que todas las personas tenemos riesgo, Ok. somos propensos a vivir una situación de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque es una emoción latente dentro de nosotros. Sí. Y no sabes cuándo va a llegar el proceso que te va a hacer aprender, el proceso Ay, que te no. va a dar una enseñanza. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque en la vida vamos a tener enseñanza sí o sí, Siempre. a eso venimos, Ya sé. a aprender. Todos los días. Hay procesos en donde aprendes a través del dolor Sí, y procesos donde aprendes a través de la misma disciplina. claro. Y la disciplina también duele. Sí. Entonces las dos cosas son dolor. Pero un dolor es un dolor que crea consecuencias o que las consecuencias te causan un dolor. Y otro dolor es el de la disciplina. Claro. Es, por ejemplo, hablar del estrés. Hay un estrés positivo y un estrés negativo. Sí. Hay un estrés, me parece que es el eustrés y el distrés. ¿sí? Ok. Estos dos conceptos, uno habla de, de la capacidad que tienes tú para estar sobrellevando el estrés día a día. Ok. ¿Tienes tu estrés? Sí. Pero tú puedes con ese estrés. Ese estrés te mantiene activo, te Sí. mantiene funcionando, te mantiene preocupado, te Sí. mantiene ocupado. Sí. Y hay un estrés que ya no puedes controlar. Sí, que te desestabiliza, ¿no? Ujú.
que ya lo quieres soltar, que te empieza a Sí. cansar, que te harta, que vuelve pesado los días, que vuelve pesada la existencia. Sí. Y ese es el que a veces estamos soportando y soportando en silencio Sí, y sin que darnos empezamos cuenta, exacto. a lo mejor a buscar escapes. Exacto. ¿Dónde surgen estos escapes? Pues en un cigarro, en el alcohol, en alguna sustancia, en el sexo, en los distintos temas, en las fiestas. Sí. Entonces tú vas un viernes a un lugar donde hay fiesta, donde hay música y ves a la gente buscando escapar de este estrés totalmente. Y ves al más borracho, y Sí. el más borracho es con el que yo más me puedo entender, porque no porque yo tome, sino porque yo puedo entender ese estrés Claro. del cual él busca escapar. Sí. ¿Sí? Yo puedo entender el demonio o el monstruo que está Sí. dentro de él. ¿Sí? Entonces, puede ser que esta persona, si no fuera porque está consumiendo alcohol, un cigarro, Ujú. una sustancia, puede ser que esto funcione como un sedante Claro. ante la ansiedad que ya existe. Es decir, tú llegas y le cortas los sedantes, ¿sí? El alcohol o lo que sea que esté consumiendo, ¿qué va a haber atrás? Un espectro de ansiedad. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son propensos? Pues toda la sociedad. Y más en esta sociedad en donde estamos bombardeados por toda esta información de tienes que ser, Sí. debes de tener, ten el iPhone, ten el carro, Sí, la trabaja y casa, trabaja la y trabaja y trabaja y familia, el trabaja, dale tu perro. vida a las empresas, dale tu vida Sí. a todo. Pues ese es un momento, no hay un cuerpo que soporte eso, No, nada. no hay una persona que soporte eso. Nunca. Y tú ves a la gente obsesionada, posesionada Sí. por tener un puesto, por tener una cantidad de dinero, por Sí, endeudarse. es ¿Qué que sucede cuando está el Buen Fin? ¿Qué sucede cuando está las las ofertas. ofertas? ¿Qué sucede en Navidad? Navidad en México, porque Sí. si tú vas a otro país no pasa lo que pasa en No. México. Aquí la necesidad de regalar y de querer decir, mira todo lo que te di enfrente de todos es muy importante. Sí, 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 sí. Entonces, ahí todo eso es una carga emocional fuertísima, donde no hay un filtro, donde no hay una forma en la donde ni siquiera hay una cultura para poder entender esto. Entonces, la mayoría de las personas están pasando, pues que viven en esta sociedad, activos en la sociedad, en el ruido, hay una línea que te marca Facebook, Instagram, que todos estamos siguiendo, que es la de los influencers, los Claro. reels, tienes que ser esto, tienes que ser el otro, pero no es la línea de la vida real. Sí. El querer encajar ahí, tarde que temprano, te va a llevar a situaciones de sufrir ansiedad, pánico. Ahora, eso hablando socialmente, Sí. hablando ya en una situación en donde existe violencia doméstica, es muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te hablaba hace rato de los niños que ven fantasmas. Sí. Ellos son los más propensos también porque desde la infancia tienen un fantasma atormentador siguiendo los pasos. Entonces, a donde caminen va a estar ese fantasma detrás de ellos. Sí. Y es una respuesta automática. Si yo fui violentado en la infancia y siento una presencia atrás de mí, se va a activar rapidísimo mi sistema de defensa. Claro. Y constantemente va a estar activándose, activándose, Claro, activándose. claro. Una persona que sufrió abuso sexual en la infancia igual va a tener fuertes tendencias a estar repitiendo. Alerta, ¿no? Sí. Una persona que vivió un trauma en la niñez, en la infancia, por ejemplo, de perder a un ser amado, Sí. a un padre, a una madre, Sí, sí, sí. va a estar repitiendo estos constantes estados hasta que no logre trabajarlos terapéuticamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, para tu pregunta es eso, es ver esta parte de no hay un estándar real para determinar quién es más propenso sí, que quién otro, no, claro. porque la realidad es que tú puedes creer que estás bien armado y en una conoces a una chava Sí. que te voltea al mundo, te Y valió. baja las estrellas, de repente le das todo Sí. y desde ahí, si no tienes información para respaldarte a ti mismo, tú le vas a dar todo. Sí, completamente.
Y si esa muchacha se va, se voltea y se lleva todo lo que te tú vas le a diste, quedar con un te vas vacío a quedar sin nada. horrible. Y ahí va a entrar con toda la fuerza del mundo. Y todo lo que vienes cargando aparte, ¿no? Porque a lo mejor lo pudiste aminorar muchos años porque no tuviste atención en eso, pero llega un momento o una situación, quizás en una relación, que desafortunadamente no ocurre como veniste pensando que eran las relaciones, y ahí es cuando se despiertan todo, miedos, demonios, inseguridades, todo se despierta al mismo tiempo, y es cuando creo que nacen estos ataques de ansiedad que a veces uno no sabe. O sea, personalmente a mí en una relación fue como descubrir los ataques de ansiedad. Claro. O sea, nunca había sufrido nada, y cuando lo sentí dije, ¿qué es esto tan horrible? Sí. Y evidentemente yo en mi desinformación, pues a mí se me hizo normal en ese momento quizás preguntarle a la gente que tenía relaciones estables, y ya ahorita desafortunadamente no fueron estables, de oye, es que me está pasando esto con esto, y 2, 3 personas cercanas, te lo juro, Jorge, que me decían, es completamente normal lo que estás sintiendo, yo lo pasé. Y yo en ese momento como que me lo tragué y dije, bueno, pues a lo mejor soy yo, esto que lo otro. Pero cuando esto se fue haciendo más grande y repitiendo, dije, claro que no es normal. Evidentemente ya cuando me acerqué con un profesional y un terapeuta me dijo, no, obviamente no es normal, sufriste un ataque de ansiedad en este grado, que no sé qué. Y yo dije, puta, pues lo último que hagan cuando sientan algo que no es parte de sí, no, y no es por mala onda, pero no recurran a la gente que está a su alrededor, porque lo único que te van a responder es bajo sus creencias o vivencias o incluso experiencias que a lo mejor para lo que para mí puede ser bueno, pues para ti no, y para lo que a ti te gusta, pues a mí no. Entonces, ¿cómo puedes incluso ayudarle a alguien? Y ya lo ha dicho Jorge, creo que, y este podcast es realmente la esencia de este tema y de muchos, es vayan a terapia, porque creo que no hay nada más enriquecedor y sobre todo tan rico que te conozcas, que sepas cuáles son tus altas y tus bajas, cómo controlar las emociones. Y hay un mundo en este ámbito de la psicología y de las sesiones de terapia, y es eso. Creo que el conocerse te da armas para cuando llegue un suceso, pues controlar ese tipo de emociones y sobre todo pues estos ataques de ansiedad. Porque esto lo quiero leer a la siguiente pregunta, Jorge. ¿Cómo podemos identificar esos síntomas que ya no son normales, en donde la gente que nos está escuchando puede identificar quizás que ya le están pasando, pero que no sean síntomas tan graves como para decir, bueno, ya se me empezó a caer el cabello, ya sentí las manos bien hormigueadas, se me durmió los pies, como yo pasé en algún momento que no sabía cómo, o sea, no sabía cómo hacerlo, pero son síntomas que a veces son muy graves, pero mejor hay que empezar con esos síntomas pequeños que podemos detectar quizás más fácil para decir, ok, algo está pasando, es momento de ir con un especialista. Y creo que es importante porque nadie nos enseña, en la escuela no nos enseña, los papás no nos enseñan, los amigos no nos enseñan, nadie nos los enseña hasta que lo estamos viviendo, entonces, pues está mal, ¿no? Claro. Sí, aquí es importante entender también qué es un síntoma y qué es un signo. Ok, va. Un signo es algo que ya se ve, es algo que podemos visualizar, que tu cuerpo está alertando, mostrando. ¿Sí? No. Por ejemplo, la sudoración, la temblorina, lo que llamamos, bueno, por darle un nombre coloquial, ¿no? La respiración agitada. Estos son signos de pues, que algo no está bien. Se activa ¿qué? La respiración agitada, pues es la adrenalina. Entonces es alerta, algo está pasando. ¿Sí? Entonces el cerebro no reconoce entre los pensamientos y la realidad. El cerebro solamente reacciona. Y entonces otro síntoma puede ser, otro signo, perdón, el cansancio crónico o el insomnio. ¿Sí? Ahora, síntomas, obviamente que ya sintiendo esto, y que tú digas, bueno, que siento todo esto. Ya necesitas atención. Por favor. ¿Y qué va a pasar? Pues que a lo mejor vas a ir con un médico general, en el caso de que no haya la cultura, que es lo que te iba o venimos comentando, pues es un llamado a nuestra sociedad a empezar a implementar
un tipo de terapia en tu vida, Sí. ¿sí? Porque no existe esta cultura, no existe. Y aquí menos en México. Son contadas las personas que realmente tienen una disciplina en la preocupación terapéutica de su, Sí. de su mente. Vamos, ¿no? Muchas personas vivimos o viven en un automático constante y en una cuestión de normalizar todas las cosas. Entonces, los síntomas son diferentes a los signos, los síntomas tienen que ver más con la subjetividad, con lo que no se puede ver, con los pensamientos, con las obsesiones que vivimos, los pensamientos recurrentes, constantes, hacia algo, hacia alguien. Y a veces aquí hay muchísimas cuestiones interesantes porque pues la más popular es el amor. Sí. Obsesionarme con alguien. Sí, completamente. Alguien que nunca he tenido o alguien que tuve y perdí. Y ahí hay un sinfín de procesos, ¿no? Pero también existe la obsesión por el dinero, claro. La obsesión por el trabajo, a lo mejor ni siquiera por el dinero o por el gasto, sí. La adicción a gastar. Entonces el terapeuta te va a ayudar a detectar todo esto. La falta de atención, puedes verlo como un síntoma también, alguien que está medio disperso, que no... Tú te das cuenta, tú puedes observar. Por ejemplo, a veces en el círculo de amigos, de repente un día alguien llega y lo ves más callado, más transparente, o más oscuro incluso. Sí. Y hay veces que las personas que están viviendo ansiedad no dicen lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque en esta sociedad la imagen genera muchísima carga. Sí. Entonces, una persona puede que esté viviendo una crisis, pero cuando va a la escuela, antes de llegar, respira, todo bien, preséntate y a cuidar la imagen. Sí. La mayoría hacemos esto. Sí. Y es otra carga. Y es carga. Entonces ahí, digo, la ventaja de un terapeuta pues es que puede ser totalmente anónimo a tu forma de vida, ¿no? No es necesario de que la gente sepa que estás yendo con un terapeuta, y el terapeuta no va a contar tu vida con nadie, no va a decir nada, ni siquiera te va a juzgar. El miedo que tú tienes, por ejemplo, uno siente miedo cuando va a terapia, uno siente, me está juzgando, está pensando que estoy más limitado, que hablo mal, que no, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese mismo juicio está dentro de ti, es un miedo que vive dentro de ti, y es parte de tus miedos que viven dentro de ti. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay mucho miedo en estas personas, es un síntoma el mismo miedo constante, los pensamientos atormentadores, ¿no? La falta de ánimo, la falta de apetito, son otras cuestiones que también puedes ver en alguien que está viviendo ansiedad. El insomnio, el sobreanálisis, el sobrepensamiento. Hay gente que sufre muchísimo por el sobrepensamiento, sobrepensar las cosas, sobreanalizar, darle la vuelta y una y otra vez y otra vez y otra vez, calcular y buscar y querer y no estar a gusto y que te llegue algo y después no quererlo y luego estar pensando en qué pasó con esta persona, por qué me dijo esto, qué habrá pensado, qué habrá sido. Porque ahora, hablando de tu relación amorosa, ¿no? Imagínate, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo el otro? ¿Dónde estará y con quién estará? Ahora, si estará pensando en mí, sí, claro. ¿por qué no me contestó el mensaje? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué? Todo. Sí, y eso es durante una relación. Y también dispara ansiedad. Sí. Entonces, las obsesividades son fuertes y son difíciles. Y yo siento que cuando uno empieza a tener estas alertas de no estar tranquilo, pues hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Definitivamente, ahorita que estábamos en el otro tema, en la pregunta pasada, se me venía a la mente mucho una frase de Carl Jung que habla de: quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta.
Okay. Lo importante que es tener un pequeño momento de voltear a ver hacia adentro de ti, Sí. de conocerte, tú lo mencionabas, porque eso es la mayor virtud que tú puedes desarrollar para tu propio crecimiento, Sí. conocer, pero solos no podemos, y eso es bien importante que entendamos, solos no podemos, Sí. nadie, necesitamos todos de los demás, Sí. y en un momento pueden ser tus amigos. Sí, exacto. Pues sí, porque si tienes un buen amigo sí te va a decir, ¿sabes qué? Sí, Brother, claro. necesitas ir a terapia. Sí, sí, sí. Conozco a alguien. O sabes que yo fui con alguien y me ayudó. O yo viví lo que tú viviste. Sí, Ven. claro, exacto. Un mal amigo te va a decir, no, no pasa nada, vente, vamos a pisar. Sí. ¿Sí? O vente, vamos con otra chava. Vamos a hacer esto, vamos Sí, a hacer sí, lo otro. sí. Y no está mal, es inconsciencia nada Claro, más. exacto. Es falta de conciencia. Sí. Entonces aquí apuntamos nosotros, o al menos aquí en lo que trabajamos nosotros, pues es a la conciencia, a crear una forma de vida con conciencia, no sé, donde tú seas el mismo protector y resguardador de tu esencia. ¿Sí? Claro. Pero en un inicio es necesaria, sí o sí, la terapia. ¿Por qué? Porque hay personas que y me incluyo dentro de ellos muchas de las veces, eh, tendemos a buscar información Sí, claro. para entender lo que nos está pasando. Sí, 100%. Y queremos ser nuestro propio terapeuta. Sí, claro. Y no podemos ayudarnos. Necesitamos soltar las riendas Sí. a lo que está fuera de nosotros y buscar. Y buscar y buscar y buscar. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que son terapeutas también. Y yo como terapeuta he sido paciente de otros terapeutas. Ujú, ujú. Y es importante para poder manejar un equilibrio. Ahora yo no podría ser un buen terapeuta si no estuviera también constantemente al pendiente Claro. de mi propio camino personal. Entonces, bien importante el detectar estos síntomas, pues que no estés tranquilo, que no puedas dormir y que ya lleves, no sé, a lo mejor un día, dos, tres, es entendible, pero ya una semana, Exacto. 2 semanas. Ahora, aquí puedes entender también en qué momento se le llama trastorno a un trastorno. Ujú. En el momento en el que empieza a afectar tu vida, Ok, ok, va. ¿sí? En el momento en el que empiezas a perder Sí, sí, sí. tus relaciones, tu integridad, Ok, tu identidad y las cuestiones laborales y sociales. claro. Ahí puedes empezar a hablar de un trastorno, a considerar tener un trastorno. Entonces, Súper bien. así está la cosa. Oye, y en este viaje, obviamente, de ansiedad que estamos, obviamente, tocando, si ya alguien se dio cuenta de algún síntoma que a lo mejor es algo más pequeño, antes de que brote en el cuerpo, porque ojalá nadie se esperara que brotara en algo así, ¿cuál es, evidentemente, el paso que sigue es acudir con alguien, pero cómo se diagnostica todo esto y cómo se trata? ¿Cuál es ese, ahora sí que ese camino que dices, bueno, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tengo algunas señales y pues que tengo que ir con un especialista. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico y pues cuál es, pues no voy a decir la cura porque no es como si me pusieras un curita, pero quizás cómo es el tratamiento, obviamente, para combatir este tipo de ansiedad, ¿no? Que independientemente de a lo mejor de los consejos que nos vayas a dar, es de suma importancia que ustedes vayan a terapia, independientemente que tengan o no tengan ataques de ansiedad o tengan algunos síntomas, créanme que al final del día esto es para su crecimiento personal y sobre todo su desarrollo como personas, para que conozcan más sobre sus emociones, sentimientos, aprendan a diferenciar una cosa de la otra, no se claven con una persona, no se obsesionen con algo, no se desgasten o desvivan todos los días por un trabajo. Al final creo que es un balance que debemos de tener en la vida, como comemos, como vamos al baño, como dormimos. Creo que todo es importante, pero todo debe de haber un balance. Entonces, ¿cuál es, una vez que yo estoy con el especialista, qué es lo que va a hacer, Jorge? Sí, depende mucho del especialista con el que vayas, ¿no? Hace rato estaba analizando esta cuestión y pues hay terapeutas de todo tipo, Sí. ¿sí?
hay enfoques de todo tipo también. Incluso para tratar la ansiedad, la psiquiatría es muy popular utilizarlo. Hay mucha tendencia a ir con un psiquiatra. Entonces, bueno, para diagnosticar, te van a diagnosticar pues con el manual de diagnóstico, Claro. el DSM-5, ¿no? Ahí vas por esto y por esto tienes este trastorno, Sí. tal cual. Pero no todos los terapeutas son como de traer el DSM-5 todo el tiempo y a Claro. ver, dígame qué siento, y Sí, sí, déjeme sí. buscarlo y déjeme buscar el índice. Sí. Como si fuera tan fácil, Ajá, ¿no? no. ¿Por qué? Porque la terapia es muy subjetiva. Exacto. Hay veces que pues llega el momento en el cual la persona está lista para escuchar a un terapeuta también. Y el terapeuta va a poder acceder a ayudarle, porque surge una alianza terapéutica. Y es ahí donde podemos entender que un diagnóstico pues depende mucho, te repito, del terapeuta, ¿no? Ahora, me quedo pensando porque se vienen a la mente muchas personas pues que Sí. he visto tratar. Por ejemplo, ayer estaba investigando un poco sobre las benzodiazepinas, que son todas estas cuestiones del clonazepam, el diazepam, Ok. pues para todo lo que termina en PAM, para tratar temas de ansiedad. Pero hablaba el psiquiatra, que me lo recomendó un amigo, un colega, me mencionaba, el psiquiatra mencionaba, este es un camino corto, a lo mejor hacia una solución rápida, ¿no? Te tomas una pastilla, se acabó el problema. Claro. Pero a la larga no va a permitir trabajar con lo que realmente hay que trabajar, Sí. que son los pensamientos intrusivos, que es la crisis que está viviendo tu cuerpo, tu Claro. mente, estás viviendo tú como persona en este proceso de vida. Entonces, diagnosticar tal vez sea sencillo ver signos, ver síntomas. La forma de diagnosticar es, yo veo signos y veo síntomas. Ok. Estos síntomas los junto Va. y me generan un diagnóstico. Va, Sí, va, va. esa es la forma de diagnosticar. Si por ejemplo yo recibo a un niño, lo puedo diagnosticar, pero tal vez el tratamiento no se lo voy a poder dar yo, porque yo no me especializo en estos momentos en infantes, y sé que tal vez una terapeuta que tiene mucha más experiencia que yo en esto, ella sí puede dar una buena solución. Okay. Ahora, si llega otra persona a otro consultorio que llega un diagnóstico de ansiedad y que la forma en la que lo está trabajando esta persona es a través de consumir alguna sustancia adictiva, Sí. estoy seguro que me lo va a mandar a mí, porque ese es mi fuerte. Yeah. Mi fuerte son el trabajo con adicciones. Okay. Entonces, de esta forma se podría empezar a tratar. Que ahí es donde ya también se abre otros caminos, pues, de tratamientos, vamos, o sea, de formas en las que se puede ir llevando una situación de ansiedad. Y es ahí donde entra totalmente sí o sí la terapia. Sí. La terapia es importante. ¿Por qué? Porque mantenerlo todo entre amigos, mantenerlo todo entre familia, no siempre es lo más sano. No siempre es lo más sano. Busca un terapeuta donde tú te sientas cómodo, claro, con el que tú puedas sentir que hay esa comunicación, sí, ese lazo, ese vínculo, porque se tiene que generar un vínculo, sí, claro, entre el terapeuta, sí, y paciente, sí, para poder trabajar de una forma eficaz, de una forma eficiente. Y me preguntabas de los tratamientos, ¿no? O sea, de las opciones que hay. Es que aquí hay un sinfín de formas, ¿no? Por ejemplo, hay terapeutas cognitivos conductuales que son muy buenos, que trabajan muy bien y que te van a decir, pues sabes qué, si tienes miedo a tal cosa, pues
cómprate 10 de esa cosa Sí. y enfréntate a tu miedo. Claro, claro. ¿Tienes miedo a la gente? Pues ve y enfréntate a la gente. Claro. Ve a un lugar donde hay mucha gente y mantente ahí y respira y todo va a estar bien. Hay terapeutas holísticos Sí. que te van a impulsar a lo mejor a entender la vida espiritual y que también es acertado Sí. poder ver a lo mejor estos terapeutas pueden darte un margen muy amplio de lo que sucede con las energías, Sí, con claro. las vibras, y te van a decir es que usted está vibrando a lo mejor en tal sintonía y necesita elevar su vibra y haga esto, haga lo otro, Claro, ¿no? claro. Hay terapeutas psicoanalistas que te van a decir su discurso, su lenguaje, te van a escuchar y vas a contarles mucho y ellos van a escuchar en tus palabras que van a poder detectar Claro. alguna eh, falla en tu discurso, algo que les llame la atención Ujú. y ahí poder entender a lo mejor en esa parte es lo más complejo que hay, es lo más complejo que hay. El psicoanálisis pues estamos hablando de Freud, de Carl Jung, eh, de Eric Fromm, de Jacques Lacan, autores que eran unos grandes en la psicoterapia, Sí. personas muy muy preparadas que se pusieron a buscarle significado y eh, una etimología a cada palabra Sí. que está en tu mente. Ellos van a agarrar hasta una palabra, un sueño o cualquier cosa que tú les digas, lo van a presentar, a exponer como, mire, usted tiene esto porque esto significa en su mente esto significa en su mente lo otro, esto significa en su mente aquello. Y es impresionante ver también este tipo de trabajo porque ese es otro tema que te decía hace rato del psicoanálisis, es meterte en los terrenos del inconsciente, Ya. ¿sí? Los terrenos del sueño, Sí. del mito, de lo que está en tu subjetividad, en lo que popularmente hoy se llama como Sí. subconsciente. Sí, sí, sí. Y en que puede ser que en esta parte del subconsciente esté la mayor creación de tu drama o de tu realidad, ¿sí? O de tu éxito. Exacto. Y el psicoanalista va a entender esto. El terapeuta transpersonal, este, pues te va a abrir un mundo a lo mejor de, de posibilidades a través de un poco de psicoanálisis, un poco de meditación, un poco de mindfulness, pero te va a hacer ver también que todo es tu responsabilidad. Claro. Entonces, no, hay un sinfín de trabajos y de tratamientos, pues, Y de opciones, y de ¿no? Sobre opciones, todo. claro, sí, para sentirte tú bien. Ahora, cualquier inicio es bueno. Sí. Si tú agarras un libro, de plano, porque no sé si tú creas en Dios, es otro tema también muy, muy, muy controversial, pero a veces la misma vida, la energía, Claro. Dios, como tú lo Claro. quieras Sí, sí, ver, sí. te pone las señales y las personas hacia dónde tienes que ir. Y si de repente te topas con un libro, caray, ¿este libro dónde estaba? No, pues se lo olvidó a fulano. A ver, déjame ver. Sí. Ese libro te está hablando. Ese libro te está diciendo algo. Y a veces ese libro te lleva a tener duda de algo que te Sí. lleva a otro camino. Y se va formando un camino de sanación para ti Claro. mismo. ¿Qué está pasando ahí? Lo que sé que esté dentro de ti, alguna inteligencia, tu alma, tu necesidad, te está llevando a que tú mismo sanes. Sí. Y eso es lo interesante aquí. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una alarma Sí. de cambio en tu vida, de evolución. Por eso no es malo. Porque te está diciendo, cambia, Ok. cambia, crece, aprende, Sí. conócete, evoluciona, transfórmate. Qué fuerte. Entonces ahí es donde es el mayor mensaje que tiene la ansiedad para ti, para mí, para todos. Sí, qué fuerte. Sí. Oye, y en
si ya alguien ya obviamente se identificó contigo, si dijo, ¿sabes qué? Creo que ya conecté con Jorge, creo que ya sentí varias señales que el día de hoy dijeron, ya sentí algo y evidentemente alguien quiere venir contigo. ¿Dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales? Sobre todo para ellos, para aquellos que hoy, mañana o en un futuro corto o largo escuchen este episodio y digan, ¿sabes qué? Pues ya me identifiqué con él, ¿sabes qué? Conozco a alguien que le pueda ayudar, o ¿sabes qué? Simplemente yo ya hice ese clic que se tiene que hacer con un terapeuta y yo sé que él me va a ayudar para formar un ser humano diferente, tener autoconocimiento y sobre todo manejar mis emociones para que no me dominen. ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge? Sí, claro, tenemos, pues obviamente que en las redes sociales, Facebook, Instagram principalmente. En Facebook, pues es Terapia Arquetipo. Muy bien. Terapia Arquetipo se llama, y en Instagram es Arquetipo Terapia. Okay, muy bien. Ahí están los datos está el teléfono, que es el teléfono que yo traigo. Okay. Para hacer cita. Y para poder platicar, ahí nos podemos poner en contacto. Ahí en esas páginas, ahí estoy tratando de subir constantemente información que esté aportando pues de manera general a las personas para crear un poco de conciencia y invitar a las personas a que también tomen terapia. Sí. Y también ahí hay un trabajillo como el que tú estás haciendo que me parece muy muy admirable, el podcast, la investigación, los videos. También en un futuro vamos a abrir un canal de YouTube. Ya está abierto pues, pero pues, empezar a hacer los videos, las ediciones y todo, y empezar a trabajar. Pero sí, en Arquetipo Terapia, ahí está el logotipo, es un triángulo que representa pues el equilibrio, tal cual. Y pues ahí están los teléfonos y la dirección y todo lo que se necesite para contactarnos. Si ustedes ya llegaron a este punto, de verdad, gracias por sobre todo tener ganas de este cambio. Y yo siempre lo he dicho, casi siempre he cerrado todos los capítulos. Recuerden que el cambio nos toca a nosotros, porque si no somos nosotros, pues quién lo va a hacer, y si no es ahora, ¿cuándo? De verdad, mil gracias. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, ya saben, como Agustín R. Chávez. Y pues ustedes me escuchan en otro episodio. Y no se olviden que su salud mental es lo más importante. Jorge, muchísimas gracias nuevamente por tomarte el tiempo. Gracias a ti, Agustín. Y ya saben dónde encontrarlo, ya saben dónde encontrarle. Mil gracias. Cuídense. Bye. Hasta luego.